El mensaje de esta ocasión lo titulé ¿Discípulo o candidato? Discípulo o candidato. Un candidato, ¿no es cierto?, es alguien aspirante, es alguien que puede tener, ¿no es cierto?, la intención verdadera o genuina de llegar a. Puede ser candidato, lo que está muy de moda, ¿no es cierto?, candidato a la presidencia, o candidato a un cupo laboral. Va, usted entrega su currículum, por ejemplo, va a una entrevista de trabajo. Candidato. Ser candidato no significa que usted llegue a ser presidente. Ser candidato a un trabajo no significa que usted quedó en el trabajo. Entonces, para ser candidato necesitamos una intención real. Una intención real. Pero para ser discípulo necesitamos más que la intención. Y eso es lo que vamos a analizar en el mensaje de esta ocasión, hermanos. Entendemos que para ser discípulo entonces se necesita más que una aspiración, más que solamente una intención genuina. Necesitamos realmente un ingrediente más. Vamos a irlo viendo. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 31. Pienso que no voy a citar ningún pasaje que usted no conozca. Son pasajes bien conocidos. Mi intención es llevarlo a un desafío mayor que el que esté teniendo. Mi intención siempre es despertar un interés adicional al que usted ya tiene, o despertar un interés en el que no lo tiene, siempre de manera constructiva, de edificar con la palabra. Bien. ¿Y qué dice aquí Mateo capítulo 10? Vamos a ver del versículo 37 al 38, esos dos versículos. Mateo 10, 37 y 38. Palabras del Señor Jesús. Usted tiene que entender, no son palabras mías, ni palabras de hombres pasadas a través del tiempo. Son palabras de Dios. Y de la boca de Dios salieron estas palabras diciendo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Todavía no leo el 38, y posiblemente muchos que dicen ser cristianos, sin saber lo que pesa la palabra, muchos que consideran a sí mismos ser discípulos, aquí ya quedaron descalificados, y con suerte son candidatos. Y con suerte candidatos. Y agregan el versículo siguiente: y el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Imagínense. El candidato, el que tiene la intención, puede ser el que opina, el que pone un comentario en Facebook, en YouTube. Es una persona, ¿no es cierto?, que podríamos decir es simpatizante. Y hay muchas personas simpatizantes con Cristo y su iglesia. Pero eso no significa ser cristiano. Ser cristiano, ser parte del pueblo espiritual de Dios, es más que ser un aspirante, una persona que está de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice, ¿no es cierto?, el Señor. Pero falta un ingrediente. La palabra nos llama a ser, en pocas palabras, hacedores de la voluntad de Dios. Porque si bien es válido decir qué bonito estuvo el mensaje, me interesó el mensaje, estuvo interesante el mensaje, qué profundo el mensaje, y podemos sacar muchas cosas positivas en ese sentido, con buena intención, si no captamos que la expectativa del mensaje de Dios es para ponerlo por obra, no sirve para nada. Vamos a quedar como candidatos, como aspirantes, ¿no es cierto? Pero no como discípulos.
Y lo que el Señor va a salvar es a sus discípulos. La persona que alcanza salvación en Cristo es un discípulo, no un aspirante, no alguien que está de acuerdo con lo que el Señor dice, sino el que hace lo que el Señor dice. Y ese es el ingrediente. Ese ingrediente lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10. Sin perder Mateo, vamos a reforzar esa idea con palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8 al 10, dice, hablando de Jesucristo, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí dice varias cosas, pero fíjese cómo termina el verso 9. ¿Vino a ser autor de eterna salvación para todos los aspirantes? No. ¿Para todos los que están de acuerdo con él? No. ¿Para todos los que tienen la intención de seguirlo? No. Aquí la palabra es clara. Él es Salvador eterno para los que le obedecen. Entonces, sin duda, el regalo de la salvación es algo muy grande. Sin duda, la vida eterna es algo que no vamos a alcanzar por lo que hagamos. No importa lo que hagamos, no lo merecemos. No vamos a comprar la vida eterna, el perdón de Dios, con nada de lo que nosotros hagamos. Tenemos que entender eso. Pero sí hay una expectativa de Dios de que respondamos a ese regalo por gracia. Dios nos pide una cosa: cambiar. Y quizás es lo más difícil. Uno podría decir, pero Señor, ¿por qué no me pediste otra cosa? Y es más fácil pagar, por ejemplo. Ya, regalo mi casa a la iglesia. Y yo sigo siendo el mismo. O doy todo lo que tengo a los pobres. Y yo sigo siendo el mismo. Fíjese que lo que usted regala a los pobres o lo que usted haga por la iglesia, ¿sabe? Usted simplemente está administrando lo que es de Dios. Porque el dinero que está en el bolsillo mío, o el recurso económico o material que yo tenga, o tenga el hermano A, B o C, es de Dios. Y lo concedió a cada uno de nosotros temporalmente para nosotros administrarlo. Entonces, realmente no hay nada que podamos pagar o hacer para ganar la salvación. Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso Él tuvo que comprar, pagar nuestra salvación. Porque por nosotros mismos era imposible. Y lo único que pide Dios es cambiar. Cambiar. Una palabra cortita. Podría ser una palabra larga, difícil de pronunciar. Pero no, es una palabra sencilla, cortita. Pero es un tema complicado en la vida humana. Cuesta cambiar, a veces, toda la vida. Toda la vida podemos estar luchando con una actitud, con una forma de ser para cambiarla. Y progresivamente podemos ir mejorando. Eso es lo que Dios nos pide. Frutos de arrepentimiento. Más palabras para definir una: cambiar. Cambiar, obviamente, hacia la voluntad de Dios. Porque hay personas que cada vez son más malas. Hay criminales que con el tiempo se profesionalizan en lo que hacen y que cada vez son peores, son malhechores más, ¿no es cierto?, especializados. No, aquí estamos hablando de cambiar para bien, cambiar hacia lo que es la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo único que Dios nos pide en una palabra. Y esa palabra tiene hartos matices y podríamos hablar de muchos temas y de muchas cosas que tienen relación con cambiar. Sigamos en Mateo, versículo 37. El que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Versículo
mismo también dice, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Fíjese que anteriormente estaba hablando con los apóstoles y le dijeron, nosotros dejamos tierras, casas, cosas materiales. Y Dios les dice, sí, pues, pero ustedes van a llegar a alcanzar la vida eterna. O sea, no importa lo que pierdan en este mundo. Alegóricamente le dice, van a recibir 100 veces más. Le pudo haber dicho 1000 veces más o 1.000.000 de veces más, porque realmente es infinitamente más lo que podamos perder en este mundo comparado con alcanzar la vida eterna. ¿Bien? Y sabemos que Dios nos bendice con todo lo necesario. Y sin mentir podríamos decir que nos bendice con más de lo necesario. Dios nos cubre todas nuestras necesidades y más que eso. Posiblemente no va a cubrir todos nuestros caprichos, no va a cubrir, ¿no es cierto?, todos deseos de nuestro corazón, no sé, ambiciones humanas, ¿no? Pero Dios tiene cuidado de nosotros en lo que necesitamos realmente. Y este plano temporal, Dios tiene algo extraordinario que no es definible con palabras humanas, que simplemente lo entendemos como la vida eterna junto a Él en las moradas celestiales. Pero para eso, versículo 37, declara súper claro, no puedes amar a padre o madre más que a mí si quieres ser mi discípulo, no puedes ni siquiera amar a tu hijo más que a mí si quieres ser mi discípulo. Y aquí agrega lo último, porque si nuestros padres podría ser una de las cosas que más amamos en la vida, los veneramos, los honramos aún después de la muerte, cuánto más en vida deberíamos, etcétera. Ni hablar de un hijo. Yo dudo mucho que hayan un padre, una madre que no esté dispuesto a morir por su hijo. Pero falta algo. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Faltaba algo. Es decir, no solamente tienes que amar a padre y madre más que a mí, no solamente tienes que amar a Cristo más que a hijo, tienes que amar a Cristo más que a ti mismo. Estar dispuesto incluso a dar tu vida por Él. ¿Se dio cuenta? La insistencia no es digno de mí, no es digno de mí, no es digno de mí. Es que es muy fácil no ser digno de Cristo. De facto, no somos dignos de Cristo. Por ser mortales caminando en este mundo ya con conciencia, con un listado ya incontable de faltas ante Dios, de veces que hemos desagradado a Dios, de veces que le prometimos cosas a Dios y no cumplimos, o cosas que tenemos esperando a Dios. No, si te voy a cumplir, pero todavía no. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesús define lo que es ser un cristiano, define lo que es ser un discípulo legítimo de Él, como lo define por allá, ¿no es cierto?, como discípulo verdadero en el capítulo 8 de Juan. Ser un discípulo verdadero, no un candidato, no un aspirante, porque realmente, como decía anteriormente, para ser aspirante solamente necesitamos la buena intención, pero para ser discípulo necesitamos el valor, porque el cristianismo es para valientes, hermanos. Los cobardes salen arrancando rapidito, desvían el tema, no quieren hablar de eso, evaden. Incluso algunos que quizás intentaron probar, no quieren saber más del tema. La Escritura dice que el cristianismo es para valientes, no para solamente personas con la buena intención, sino para personas con la decisión, con la convicción. Entender de que, y ponga atención a esta forma porque voy a intentar explicarla de una manera que me puedan entender. Es una idea que estoy arrastrando hace más de una semana, hermano. Y fíjese, Dios
nos permite que amemos cualquier cosa. Usted puede elegir persona o cosa en este mundo que sea lo más grande para usted, lo más importante. Podemos elegir en este mundo lo que sea lo más grande, lo más importante. Póngalo en su mente. Piense, esto es lo más grande, esto es lo más importante para mí. Póngalo en su mente y en su corazón. Quizás mañana cambie de opinión, pero póngalo lo que ahora es más importante para usted en este mundo. Y sabe, Dios está por sobre este mundo. Y literalmente no hay nada más importante que Dios en este mundo, porque Dios no pertenece a este mundo. Espero se haya entendido la idea, un poco abstracta, pero bueno, lo intenté. Dios está por sobre este mundo. Y si no tomamos conciencia de que Dios está por sobre este mundo, siempre va a ser más importante el trabajo, el estudio, la polola, la señora, el hijo, la mamá, el papá, el tata, la pata de la guagua, todo. Todo. Que llevar el auto al mecánico, que lavar ropa, que cualquier cosa. Y otras cosas que llega a ser vergonzoso mencionar. Porque las personas están entenebrecidas espiritualmente y no le toman el peso a esto. Prácticamente ven a Dios como un genio. Lo ven desde el punto de vista de que cuando necesitan algo tienen que ir a frotar la lámpara. Bueno, nosotros entendemos que Dios está por sobre este mundo, creó este mundo, sustenta este mundo y llega un día en que Él dice se acabó este mundo. Y lo único que va a trascender de este mundo van a ser las almas de las personas. El espíritu es la conciencia nuestra, esa va a trascender este mundo material, hermano. Pero así como un día por la palabra de Dios todo fue creado, también la palabra dice que un día todo va a ser deshecho, el proceso inverso de crear. Va a ser desintegrado, va a desaparecer todo átomo de este sistema solar, de este cosmos, de este universo, de todo. Se acabó todo. Y lo único que va a trascender es aquello que Dios hizo a su imagen y semejanza, nosotros. Nosotros somos eternos. Y estamos definiendo nuestro destino eterno en este mundo, hermano, para estar con Dios o sin Dios. Porque no hay misa, ni penitencia, ni oración, ni nada que podamos hacer después que una persona parte de este mundo, habiendo definido su vida con o sin Dios. Si la persona en su vida no tomó en cuenta a Dios en sus caminos, no lo reconoció como el soberano, no va a tener en él un Salvador, lo acabamos de leer ahí en Hebreo. Nosotros necesitamos un Salvador en Cristo. Cristo no necesita un discípulo en nosotros. No le hacemos un favor a Cristo siendo su discípulo, ni le damos un honor alguno. El favor nos hacemos nosotros mismos. Y cuando estemos delante de Él, cuando estemos en el juicio, ahí vamos a entender todo. Ahora no lo entendemos todo, pero podemos creerlo todo. Podemos asumirlo todo porque viene de Dios. Y de verdad, el único que puede decir en verdad que quiere lo mejor para nosotros es Dios. ¿O usted le ha creído alguna vez esa mentira a un político? Y se hacen los religiosos ahí hablándole al evangelio, hipócrita. Van a recibir condenación. Que lo pasen bien robando harto. Porque si no se arrepienten, van a estar en el fuego eterno. Y la condenación no va a ser menor para cualquier otro que no haya rendido su vida al Rey de Reyes. Entonces, hermanos, como dice la palabra, fíjese, lo voy a llevar a Salmos, los primeros 2 versículos de Salmos. Mire qué interesante esto. Quiero dar una conclusión de esto, pero vamos a ir en orden. ¿Cómo empieza el libro de Salmos? Un libro larguito. Vamos a ir a los primeros 2 versículos. De seguro que es posible que usted no haya leído el libro de Salmos, pero es muy probable que haya leído los primeros 2 versículos. Y fíjese lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay promesas, sí hay promesas, mire, versículo 3, será como un árbol plantado junto a aguas de corrientes que da su fruto a tiempo y no cae su hoja, y todo lo que hace prosperará. La promesa es grande. Pero, ¿de qué está hablando aquí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurada toda persona que anduvo en consejo de buenos. Hermano, ¿y quién es más bueno que Dios? ¿Quién es más bueno que Dios? Nadie. Y si la Biblia nos insta a no andar en consejos de malos, ¿a qué nos está instando? A andar en buenos consejos, en consejos de sabiduría. ¿Y dónde encontramos el consejo supremo de sabiduría? Aquí. ¿Lo buscamos a diario? Abrimos la palabra de Dios para ver un versículo de la Biblia en el día, así como abrimos las veces para ver los mensajes de WhatsApp, o las notificaciones de YouTube, o los saludos de Facebook, o todas esas leceras. Leceras, hermano, porque aquí estamos definiendo nuestra vida eterna. ¿Y en qué consejo de Dios vamos a andar si no tenemos idea del consejo de Dios? Si somos ignorantes del consejo de Dios, ¿en qué consejo de Dios vamos a andar? Pero métale ahí, métale TikTok y métale todas las otras leceras. Estamos al día en la farándula, el Cagüín me he dado cuenta yo, es lo más que vende. Todos los programas con su farándula. Siempre he encontrado que eso es chicle para el cerebro, hermano. Nunca he visto uno. No tengo tiempo para cosas que no edifican. Ni en lo más mínimo, ni como persona, ni cultura, nada. Se hablan puros disparates, hermano. Pero el ranking, hermano. Medio Chile mirando una lecera, hermano, de que le dijo el otro, si le quitó o no la polola, los reality. Tanta estupidez, hermano. Si Satanás, hermano, así los tiene, como títeres. Verdaderos títeres de Satanás. Pregúntele a alguno de ellos alguna vez. Ha tomado la Biblia 5 minutos. 5 minutos, hermano. No, es mucho. No tengo tiempo. Dormimos normalmente entre 6 y 7 horas, hermano. Bienaventurado el que duerme 8. Yo a veces duermo 4 o 5. Pero en promedio ya 6 o 7 horas dormido, hermano. Entonces tenemos 17 horas por lo menos disponibles. Claro, dentro de todo eso, comemos, nos trasladamos. De las 17 horas nos quedarán 10. 10 horas. Si no tenemos 3 minutos para la palabra, hermano, yo no me atrevo a decir discípulo. Un simple aspirante, hermano. El mundo necesita discípulos del Señor para ver al Señor. El mundo ve a través de su iglesia a Cristo, a través de los que han llegado a ser discípulos de Él. Si los discípulos que el mundo ve son los discípulos que están preocupados de todas estas cosas que ya dije y no les voy a volver a hacer propaganda, ¿qué ejemplo de Cristo estamos dando? ¿Qué exponentes de la palabra vamos a hacer cuando el Señor nos dé oportunidad? Ya sea en una opinión de trabajo, en una conversación circunstancial, quizás en la vía pública, esperando la micro, yendo en el metro, o quizás hasta en un funeral, cuando alguien dice, alguien sabe algo de la palabra que quiere hablar. Y yo he visto personas que han ido años a la iglesia y están callados. No son capaces ni de haber un versículo, algo, nada. ¿Por qué? Porque tienen llena la mente de cosas que no tienen relación con la palabra viva. Mire, si el Señor no nos prohíbe ver una película de ciencia ficción, escuchar media hora de chiste del humorista que a usted le parezca mejor, siempre y cuando eso esté en lo que conocemos como el humor blanco, ¿no es cierto? El humor, se podría decir, que no diabólico. Dios no nos prohíbe una recreación, usted puede tener un hobby, no nos prohíbe nada de eso, pero deja súper claro algo que para nosotros es imprescindible, su palabra morando en nosotros.
La palabra de Cristo dice, abunde en vuestros corazones, abunde la palabra. Abundar significa que sobre conocimiento. Es un llamado a que no nos falte conocimiento, hermano. Y este es un desafío para usted desde hoy día, no desde mañana, hermano, desde hoy día. ¿Qué libro de la palabra está estudiando? Ninguno, amén, ya, elija uno. Elija un evangelio, elija el libro de los Hechos, elija alguna epístola de los apóstoles. Comience con algo sencillo, no vaya a comenzar con Apocalipsis si no escucha nunca, si no lee tanto la palabra, ¿no? La idea es progresivo, es un ejercicio, hermano. Y al principio se da cuenta que quizá, chuta, no me acuerdo de nada de lo que leí. Porque claro, como no usamos la mente para retener la palabra, se nos olvida. Pero es un ejercicio, hermano. Como todo en la vida lo que hacemos, vamos adquiriendo habilidad. Vamos adquiriendo habilidades, hermano. Dios nos hizo con la capacidad de superarnos a nosotros mismos. ¿Le gustó? Nos podemos superar a nosotros mismos, hermano. Usted tiene que luchar contra usted nomás. Cuando yo comencé hablando de que lo que Dios pide de nosotros es un cambio, es el cambio del mí antes con el mí de ahora y con el mí de después. Tenemos que ir mejorando, perfeccionándonos. Entonces, la palabra sí nos llama a ser perfectos. Y esto lo vamos a ver en lo que es la conclusión. Bueno, yo busqué varios pasajes más acerca del consejo de Dios. Proverbios 13, versículo 15 al 20, o Proverbios 19, versículos 20 y 21, y muchos más. Hay en la palabra la intención de Dios de que nosotros nos acerquemos al consejo divino. Porque en la medida que nosotros le damos tiempo a que Dios trabaje en nuestro entendimiento, renueve nuestro entendimiento, entonces nosotros vamos a poder tomar la decisión si hacemos o no aquello. Si somos aspirantes, vamos a decir, oh, qué bonito, pero todavía no. Oh, qué bonito, pero después. Esos son aspirantes. Los discípulos dicen, oh, esto es la voluntad de Dios. Me voy a comenzar a esforzar y voy a tener quizá un 10% de éxito la primer intento, un 20% de éxito, un 30% de éxito. ¿O usted cree que el campeón mundial que hay de tiro al blanco el primer día que empezó la flecha salía para cualquier lado, por hermano? Tenemos la capacidad de superarnos nosotros mismos en cualquier cosa, en retener ideas, en memorizar, en puntería, en todo, hermano. Entonces, Dios no le prohíbe mejorar sus habilidades personales en distintas áreas que le van a servir para, por ejemplo, su trabajo, su familia, etcétera. Pero está estrictamente prohibido no estarse mejorando en lo espiritual, hermano. Necesitamos llevar una vía de oración, una vía de alabanza. Eso es un contacto con Dios diario. Dios nos bendice con una vez a la semana reunirnos como pueblo espiritual suyo. Si se queda con eso solamente, está liquidado, hermano. Ese es el punto de partida de la semana. Porque sí, la semana comenzó hoy. Domingo, el primer día de la semana, el punto de inicial de la semana. Así comenzamos los discípulos la semana, reuniéndonos, conmemorando lo que hizo Jesús por nosotros, caminando con la cruz para salvarnos. Y hay una imagen muy bonita que yo encontré la semana pasada, que mientras Jesús caminaba, levantaba la mano. ¿Y para qué? Eh, la imagen era para detener a las huestes celestiales. Entonces, él levanta la mano en la imagen y dice, no, lo hago porque quiero. Y en la imagen era los huestes celestiales desenvainando espadas para venir a rescatarlo.
Obviamente en el proceso iban a destruir todo, sacar la tierra entera. Yo estoy haciendo cálculos matemáticos que quizás nos ayudan a entender un poquito la dimensión, hermano, la dimensión de esto. Y es extraordinario, hermano. Ni todos los ejércitos juntos del mundo actual, los más poderosos y potentes, podrían contra una sola legión de ángeles. Y Dios nos dice que Él pudo haber pedido en cualquier momento 12. 12 legiones, hermano, de ángeles. Para que entendamos más o menos una legión, porque ellos hablan en el Nuevo Testamento, en el lenguaje, ¿no es cierto?, de la época, para que entendamos, una legión era de 4.200 a 6.000 soldados romanos. Eso era una legión. Multiplíquelo por 12. Y estamos hablando de ángeles. Y Jesús ahí en la imagen, ahí diciendo, no se muevan. Imagínense, ¿cómo Él no va a tener autoridad para decir, si tú amas a padre, madre, hijo o a ti mismo más que a mí, no eres digno de ser mi discípulo? No sueñes, no vivas una fantasía. Si quieres ser digno de ser mi discípulo, tienes que entender que yo estoy por encima de toda la creación, de toda la creación, de tu trabajo, de tu propia vida y obviamente de la vida de los que puedas llegar a amar más en este mundo. Si no tenemos a Cristo y decimos que somos discípulos de Él, por encima de cualquier aspiración nuestra, hermano, por encima de cualquier deseo, por encima de cualquier meta o proyecto en esta vida, somos aspirantes nomás, hermano. Y el desafío es ser un discípulo, hermano. El desafío es ser un discípulo. Triste por las personas que ya partieron de este mundo, pensaron que eran discípulos y no les alcanzaba ni para candidatos. Discípulos de cartón, hermano, de papel. La palabra, la Biblia la encontramos aquí en papel, hojas. Pero no nos importa el papel se puede quemar. La palabra de Dios permanece para siempre, hermano. ¿Cuántas veces trataron de destruir esto? Y ahora literalmente es imposible. No se puede destruir ahora. ¿Hubo oportunidad para el hombre o pseudo oportunidad? A precio de muerte. Los que dijeron que eran discípulos defendieron esto. Y muchos que eran familiares y amigos denunciaron a otros por ser cristianos. Actualmente personas son perseguidas y muertas por decir que son discípulos del Señor y no reniegan de eso. Hasta la muerte si es necesario. Pero a veces hay personas que con la tremenda facilidad en Chile y países similares de ser cristianos, tomamos esto tan liviano, hermano, que de repente da susto. Eso da susto, hermano. La iglesia de hoy alcanza a ser sombra de lo que la iglesia bíblica muestra. O ni siquiera proyectamos una sombra, hermano, somos transparentes. Porque usted sabe que el vidrio no proyecta sombra. Por eso usan ventanas como tragaluz, pasa la luz. Entonces, cuidado ahí, hermano. Dios no quiere que seamos una iglesia transparente. Queremos que seamos su iglesia verdadera. Hay tiempo, y esta es la conclusión, hermano, hay tiempo para considerar los consejos, pero también hay tiempo para solo asumir las decisiones mal tomadas. ¿Se entendió, no es cierto? Estamos hablando del consejo de Dios. Hay tiempo para tomar el consejo de Dios. Quizás estamos un poco atrasaditos con tomar el consejo de Dios, pero sabe, hay tiempo. Estamos aquí. Los que partieron siendo aspirantes y pensando que eran discípulos, están fritos. Están fritos. Nada que hacer. Sellaron su destino eterno. Pero por la misericordia de Dios, usted y yo, todavía estamos en esta vida, todavía estamos en este mundo. Y todavía podemos decir amén al consejo de Dios, y no solamente con la boca, sino con los hechos. Porque
nosotros tenemos la bendición, hermano, de estar en condiciones de aceptar el consejo de Dios. Otros ya solamente pueden asumir las consecuencias de no haberlo considerado. Pero tarde o temprano nosotros vamos a estar allá y vamos a tener que asumir las consecuencias de no haberlo considerado o estando felices de haber hecho lo más importante en la vida. Lo más importante en esta vida es trascender con Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que nosotros seguimos a Dios. Nosotros seguimos a Dios. Una de las cosas que más me ha sorprendido en los años que yo llevo caminando como una persona que no se conforma con menos que ser cristiano. Si esto para mí desde el primer día no hubiera sido en serio, hermano, de verdad yo no duro ni 6 meses. Y estoy seguro que más de alguno aquí también. Estamos aquí porque tomamos la decisión con convicción hasta el final, hermano. Pero una de las cosas que yo he visto a lo largo de los años, hermanitos, es personas que nunca dejan de necesitar a una persona para caminar hacia Dios. Y eso es terrible. Porque si una persona necesita a un hombre para seguir a Dios, no está siguiendo a Dios, está siguiendo a la persona. Inicialmente todos, yo, usted, cualquiera de nosotros, los mejores predicadores en el mundo, etcétera, todos tuvieron un punto de partida en que necesitaron ser evangelizados, discipulados, guiados. Bien, hubo un momento en que yo no tenía idea ni lo que era un capítulo ni un versículo de la Biblia, nada. Bueno, Dios puso a una o más personas para enseñarme. Ahora Él cuenta con nosotros para nosotros enseñarle a otros. Pero lo más importante, crear la dependencia de Dios. Porque en todas las denominaciones, en todos los grupos humanos, las sectas, y ya el nombre que quiera, hermano, el arma secreta es que la persona nunca va a poder depender de Dios solamente. No, usted tiene que pasar por el pastor, el copastor, el obispo, el cura y el otro mortal que se le ocurra. No, eso es mentira. Eso es mentira. Todo al principio necesitamos ser guiados a la salvación. Pero después de haber tomado la decisión de ser discípulos, tenemos la obligación, y esto que no se lo olvide nunca, hermano, tenemos la obligación de llegar a la altura, a la madurez que Dios espera que lleguemos. Ese es un proceso. Ese es un proceso, puede tardar años. Por eso yo le decía, venir a la iglesia es el punto inicial de la semana, pero si se queda con eso, está frito, hermano. Si usted no tiene una comunión, un contacto con Dios mismo a través de Cristo día a día, si usted no hace nada por crecer, Satanás va a hacer algo por todo lo contrario. Eso délo por hecho, hermano. Me encanta, y con esto vamos a terminar, hermano, lo que aparece en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a saltar la parte de la mujer samaritana y vamos a ir a la parte en donde sus discípulos le decían, no come este hombre, le habrá traído a alguien de comer. Juan capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 34 al 38. Vamos a terminar con esto, hermano. 4, 34 al 38. Es extraordinario esto, hermano. Y antes de leerlo, y esto que estoy compartiendo con ustedes fue una reflexión de hace como 2 días que tuve. No la alcancé a anotar y dije, chuta, se me olvidó. Después me volví a acordar y la anoté. Usted tiene que estar atento a las cosas que el Señor pone en su mente y corazón y meditar en ellas. A través de la palabra, obviamente. Fíjese, yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Respóndela en su mente y corazón.
¿En qué trabaja, hermano? ¿En qué trabaja usted? Está ahí la pregunta en su mente, en su corazón. Nosotros ya contestamos, porque es una respuesta automática. Bien. Fíjese lo que dice la palabra. Juan 4, versículo 34-38. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. De este pasaje, hermano, de verdad ante Dios que podría empezar el sermón de nuevo. Pero yo con este pasaje voy a concluir. Para que usted se lleve este pasaje como conclusión y medite en esto en su corazón. Ya contestó en su mente, ¿no es cierto? ¿En qué trabaja? Y yo pensé en eso y yo le hago la pregunta a usted porque yo me la hice. ¿En qué trabajo yo? Mi respuesta, hermano, yo trabajo para el reino. Yo trabajo para el reino. La actividad lucrativa que pueda tener en este mundo es para subsistir, pero mi trabajo es el de mi maestro. Fíjese, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si mi trabajo no es acabar o continuar, porque Él ya acabó la obra, nosotros somos continuadores de la obra de Cristo realmente, y lo dice al final en el 38. Si nosotros no somos continuadores de la obra, difícilmente podemos hacernos llamar discípulos, hermano. Y esto fue algo que reflexioné para mí, para mi vida, y estoy compartiendo con usted en base a la palabra. ¿En qué trabaja, hermano? ¿Está trabajando para el reino? Dice el mismo Jesús en Lucas 2, 48 al 50, lo buscaron sus padres cuando se perdió, ¿se acuerdan? ¿Dónde está Jesús? Cuando lo encontremos lo vamos a retar. Y lo empiezan a retar y dice, momentito, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Le dijo él. Desde chiquitito, ahí tenía 12, 15 años, chiquitito ya la tenía clara. Claro, era el Hijo de Dios. Nuestro trabajo, hermanos, si somos discípulos del Señor, es ser continuadores de la obra de Cristo. Usted no es nada de lo que usted haga por plata. Si es discípulo del Señor, porque si es aspirante, sí, su trabajo es ese. Mecánico, doctor, abogado, ese es su trabajo. Pero si usted es discípulo del Señor, esas son actividades lucrativas para cubrir nuestras necesidades terrenales, nada más. Para el discípulo, el trabajo es ser un continuador de la obra del Señor. Si ese no es su trabajo, hermano, empieza a trabajar en eso si se considera discípulo. Si no nos enfocamos en eso, hermanos, se la estamos haciendo muy fácil al enemigo, pero muy fácil. Primero, para que por nosotros no llegue ni un alma a la presencia de Dios. Y segundo, para que nosotros mismos no lleguemos. Que Dios bendiga su obra. Que su palabra, y me incluyo yo, nos haga reflexionar. Y lo más importante, reaccionar. Son dos cosas. Siempre tenemos que actuar conforme a la palabra, hermano. Dios tiene la expectativa de que actuemos. No solamente seamos oidores. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Luego el hermano Mario va a dar los anuncios. Padre eterno todopoderoso, le damos muchas gracias por este momento en que podemos edificarnos en torno a su palabra. No hemos recibido palabras de hombre, Señor. Usted usó a una persona como pudo haber usado a cualquiera, Señor. Millones de personas que le sirven. Me dio el honor a mí, Señor. Soy yo el honrado, Señor. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones, Señor. Despertarnos de ese sueño profundo que nos puede tener Satanás,
o este sistema, Señor, diabólico en el que estamos. Tenemos lucha día a día, Señor, por hacer su voluntad. Tenemos una lucha, una contienda permanente, Señor, mientras caminamos en este mundo. Ayúdenos a estar apercibidos, Señor. Ayúdenos, Señor, a primeramente hacer su voluntad nosotros como sus discípulos, y ayúdenos, Señor, a hacer el puente para que otras almas también puedan llegar a hacerlo. En Cristo Jesús le damos muchas gracias por cada cosa que hemos hecho para su honor, para su gloria en este día. Amén.